Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Este día radiante y un caluroso sol que Dios nos ha dado, que Dios nos ha permitido, nos hace reconocer la obra maravillosa de Dios. Nos hace reconocer de que nuestro Creador nos da todo lo que necesitamos. Y nosotros le pedimos, pero Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Eso nos hace vivir felices cada día. Cada día que pasa, sabemos que la segunda venida de Cristo está cerca, está a las puertas, pero también sabemos que solo hoy nos compete, que del mañana no sabemos. Agradecemos a Dios por esto. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, bendito y alabado sea tu dulce nombre. Gracias te damos, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, por las necesidades, las enfermedades y los problemas. Porque todo lo que pasa y lo que estamos viviendo, tú lo sabes y lo conoces, mi Dios. Y la confianza nuestra es que si te obedecemos y te buscamos, mi Dios, sabemos que todo está bajo el control de tus manos. Gracias, Señor. Te invitamos que seas nuestro invitado especial. Te rogamos, mi Dios, que estés con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Amén. 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 Qué bendición reconocer que nuestro invitado especial es Dios, el Espíritu de Dios. Creemos que el Espíritu de Dios está en medio nuestro. Pedimos a Dios esa compañía santa del Espíritu Santo para que nos dé el entendimiento de lo que debemos saber y conocer hoy. Tenemos esa fe, hermanos. Pidamos a Dios que nos dé ese conocimiento, que nos dé esa voluntad que necesitamos para poder buscar a Dios en oración y ayuno, dice la palabra. En silicio y ceniza, dice en el libro de Job. Con interés, con deseos de aprender, con voluntad de estar en la presencia de Dios. No solo por salvar un compromiso, no porque hoy me toca hacer esto, no porque, tengo que estudiar porque me pidieron, no. Tenemos que hacerlo si es que estamos esperando la gloriosa venida de Cristo Jesús. Tenemos que pedir la dirección de Dios. Tenemos que esperar que Dios nos envíe su Espíritu Divino. ¿Pero cómo? Vamos a hacerlo con la dirección del Señor. Vamos a leer en su palabra santa nuestra lectura bíblica de esta mañana, de este día hermoso, de este claro atardecer soleado que Dios nos ha permitido. Dice, lo encontramos en el libro de Joel, capítulo 2 y su verso 1. Amén. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Tocad trompeta en Sión. Antes se oía el anuncio de algo que era necesario, era una urgencia. Tocaban una trompeta para avisar a todas las personas, porque no había un teléfono. Hoy los teléfonos ya son de juguete para los niños. Porque no tenemos conciencia, no tenemos entendimiento de usar las cosas para lo que realmente corresponde. Pero en aquel tiempo
en el que el Señor nos está dando este mensaje. Tocad trompeta en Sión. ¿Para qué? Para que escuchen. Escucharon el sonar de la trompeta. Es una alarma, es un llamado. Algo está sucediendo. ¿Cuál es el mensaje? Es de ser responsables para escuchar ese sonido, para escuchar esa trompeta. En mi santo monte, dice el Señor. ¿Y cuál es el santo monte del Señor? Tocad trompeta en Sión. Sión era ese monte que nos describe la Biblia como Jerusalén, el estrado de los pies del Señor del cielo a la tierra. Y la palabra de Dios nos menciona muchas veces, no les puedo decir cuántas, pero ustedes pueden escudriñar cuántas. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, entendiendo la palabra, pidiendo a Dios la sabiduría del cielo para poder entender la palabra de Dios. Dice, cuando Él está haciendo este llamado, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia temprana. Ahí nos menciona otra vez la palabra de Sión, pero también tenemos en el libro de Apocalipsis 14 y su verso 1. Y nos habla también de Sión. Y dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? ¿A quién el Señor le llama el Cordero? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista. El Cordero estaba de pie en el monte de Sión. Y con él los 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿El nombre de quién? Del Cordero. ¿Quién es el Cordero? ¿Quién vino a morir en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y de los míos? Nuestro Señor Jesús. Con el nombre de Él, o sea, el nombre de Cristo. Y del Padre, escrito en su frente, en el monte de Sión. ¿Y cuál es el nombre de Cristo y del Padre? Escrito en la frente, en el monte de Sión, allá en ese monte de Jerusalén, en ese estrado. Ahí se vio al Cordero. ¿Y a quién es más? Bueno, nuestra mención es la palabra Sión, pero no está de más entender y explicar, y aprender que el nombre de Él y de su Padre, escrito en la frente, es la ley de Dios. ¿Por qué escrito en la frente? Porque por convicción vamos a saber que esa ley fue escrita con el dedo de Dios. Esa ley no es falsa, es una ley verdadera y no será cambiada. No, por fe. Usted lo cree y yo también. Por fe, porque en la palabra de Dios lo dice. No será cambiada en ningún momento. Hablamos algunas veces de la palabra Sión, o sea, el monte. Tocad trompeta en Sión. La hora de mi juicio ha llegado. Anuncien, avisen. Ese sonido de la trompeta es un llamado. ¿A qué nos está llamando el Señor? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí,
con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y llanto. No quiere decir que nos vamos a poner a llorar solo porque queremos llorar. Con ayuno, lloro y llanto. Se está refiriendo a ese arrepentimiento de corazón. Pero ¿habrá un corazón que se pueda arrepentir en estos tiempos? ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Sabemos que Cristo está a las puertas? Hay dolor, hay tristeza, hay preocupación. Pero la mayor preocupación sería la de la segunda venida de Cristo. La mayor preocupación es la de dar el mensaje al mundo entero. Hoy que tenemos un poquito de vida aún, porque mañana no sabemos. Pero si hoy tenemos un poco de vida, ¿por qué no dar a conocer el mensaje al mundo entero? ¿Por qué no hablar lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Tocad trompeta en Sión. Joel 12:28 nos habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Y dice, y después de todo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, soñarán vuestros jóvenes, verán visiones. ¿Quiénes son vuestros hijos? ¿Quiénes son vuestras hijas? ¿Dónde están vuestros ancianos? ¿De qué ancianos nos está hablando la palabra de Dios? ¿De qué jóvenes nos está hablando la palabra de Dios? Derramaré mi espíritu, dice el Señor. Derramará el Señor su Santo Espíritu en un cuerpo corrompido, un templo no limpio, un templo que no conoce el mensaje que se debe estar dando hoy. El llamado es: convertíos a mí con todo vuestro corazón. Arrepiéntanse al pecado, arrepiéntanse a las cosas vanas, a la envidia, a la vanidad, a la vanagloria, al orgullo, la falsedad, la posesión, el dinero, el negocio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Entonces ahora la pregunta es, ¿quiénes son los que van a recibir ese derramamiento del Espíritu Santo? Recibirán derramamiento del Espíritu Santo los que andan en la calle haciendo, viviendo, comiendo, bebiendo, actuando como quieren, o los que realmente están dedicados al estudio de la palabra de Dios, porque tiempo hay. Recuerde, hermano, recuerde, hermana, su casa, ahí vive. En su casa es la iglesia. En su casa es la escuela. En su casa está su negocio. Todo lo tenemos en la casa por la bendición de Dios. No por enfermedad, no porque las personas me mandan que yo lo haga. Si nos mandaran, no lo obedecemos. Si así fuera el mandato divino, no estuviéramos obedeciendo. ¿Por qué el ser humano, todos nosotros los pecadores, esperamos que otra persona nos diga qué tenemos que hacer si en la palabra de Dios tenemos el mensaje completo y no lo hacemos? Sabiendo hacer el bien, no lo hacemos. ¿Por qué, hermanos, no entender? Bueno, entendamos hoy. Si hoy llegó ese mensaje a tu puerta y tocó,
Entrará el Señor, cenará con Él y Él con el Señor. Cenará conmigo y yo con Él. Si escucho el mensaje, ¿para qué vamos a leer? Y después de esto, ¿después de qué? De todo lo que le ha dado, le ha enviado a ese pueblo. Es necesario que haya, lo dice la palabra de Dios, habrá un remanente que tiene que dar el mensaje al mundo entero. Por supuesto, será entre nuestros bisnietos. Pero no vamos a esperar hasta entonces, porque y nosotros que no nos vamos a morir en vida, morir espiritualmente porque no leemos la palabra, que porque estamos en casa, como no podemos, no nos vamos a la iglesia, no, si aquellas 4 paredes son las mismas que tenemos aquí, son las mismas. La palabra de Dios es la verdad y es lo que tenemos que estar escudriñando para entender cuál es el mensaje que Dios nos está dando. El derramamiento del Espíritu Santo, dice, ¿después de qué? Que has sido y has hecho el llamado, llamad, tocad trompeta en Sión. ¿Quién es Sión en nuestro tiempo? No vamos a ubicarnos hasta en aquel lugar de Jerusalén que sí existe. Sión es ese monte espiritual, es ese pueblo que está buscando al Señor, es ese ser humano, es ese hijo de Dios, esa hija de Dios que tiene el deseo de conocer más de la verdad y de la segunda venida de Cristo. Tocar trompeta en Sión, avisa, que escuchen, que oigan el llamado que se está haciendo. ¿Para qué? Para después de ese llamado, aquellos que realmente deseen recibir este derramamiento del Espíritu Santo serán personas, serán hermanos, serán hermanas que estén dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Dios no poseerá ese Espíritu Santo divino en un cuerpo, en un templo no santificado. Es eso lo que le estamos pidiendo a Dios. Le pedimos en oración, en ayuno, en comunicación, en arrepentimiento, que esté ese corazón contrito y humillado. Es necesario pedir un cambio de corazón porque este de piedra no obedece. Este de piedra hace su voluntad y no la de Dios. Este corazón de piedra que está adentro de la carne pecaminosa no está obedeciendo el mensaje del Señor. Y dice la palabra, la aplicación histórica a la iglesia como conjunto, la iglesia, esa cantidad, ese grupo de muchos miembros. Pero hoy nos permite el Señor que tengamos esos grupitos. Ese grupito de quien usted es responsable. Ese grupito de hijos que Dios le ha prestado y que tiene que conducirlos en el camino del bien. Porque Dios preguntará, ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde? ¿Qué responderá usted? ¿Qué voy a responder yo? Si no estoy interesada en enseñar a estos hijos y llevarlos en el camino del bien. Sí sabemos que la salvación es individual, pero mi responsabilidad es enseñar. A eso nos ha llamado el Señor. La lluvia temprana vino en el Pentecostés en el año 31 después de Cristo. La lluvia temprana vino en el Pentecostés, dice, en ese tiempo después de Cristo. Vayamos al mensaje que nos da la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos nos dice, pero recibiréis poder, Hechos 1:8,
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. ¿Qué vamos a estar haciendo? Enseñando, hablando de Jesús, hablando, mencionando, testificando todo lo que Él hizo por nosotros, por usted y por mí, y por nuestra generación. Hasta lo último de la tierra. No dice en X departamento. En aquel no, porque no me caen bien. No, hasta lo último de la tierra. En todos los lugares. Cuando el poder haya venido, y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando caiga sobre vosotros el Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo no caerá sobre todos nosotros si somos desobedientes. Es esa la razón por la cual el Señor nos llama y nos da el aviso. Tocad trompeta en Sión. Avisad a mi santo monte. A todos, porque la hora de su venida está cercana. Todos los y todos estos, dice, hablando de los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y todos los apóstoles, con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Todos estaban perseverando unánimes. ¿Qué significa? Unidos. Unidos no para estar cerquita el uno al otro. Unidos en oración, en ayuno, en silicio, en arrepentimiento, en estudio de la palabra. Esa unidad que el Señor nos llama a tener. Que tengamos el mismo pensar, el mismo sentir, el mismo hablar de la palabra de Dios. Que tu hablar sea únicamente del mensaje, el testimonio de Jesucristo, lo que Dios ha hecho por ti y por mí. ¿Quién era yo ayer? ¿Quién soy ahora? Esa es una forma de dar a conocer la obra maravillosa que Cristo ha hecho en ti. ¿Qué Cristo ha hecho en usted? ¿Qué Cristo ha hecho en ustedes? ¿O en nosotros? Todos estos perseveraban unánimes, unidos. Estaban esperando el derramamiento del Espíritu, pero en oración, no en vaganza, no en andar en las calles haciendo cosas malas, dañando su propio cuerpo, haciendo su voluntad. No, a esto no nos llamó el Señor. La venida del Espíritu Santo, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, juntos. 2-1. ¿Cuándo fue que recibieron el derramamiento del Espíritu Santo? Estaban juntos, dice. En obediencia a la orden de Cristo, los discípulos guardaron en Jerusalén la promesa de Pedro, el derramamiento del Espíritu. No guardaron ociosos, él resaltó y dice que estaban de continuo en el templo, o sea, siempre. Pero ahora pueden decir ustedes, es que no podemos ir al templo. Claro, el templo es donde se invoca el Espíritu de Dios. Si debajo de un árbol estamos orando
haciendo el culto, pidiendo a Dios en oración que sea nuestro invitado especial, ahí es la iglesia. Ese es el templo. No esperemos, y si tardáramos 4 o 5 años sin poder salir de la casa, entonces se muere el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Nos morimos, ya no predicamos, ya no hablamos, ya no estudiamos la Biblia porque no podemos ir a aquella casa que se le llama el templo. No, ese es un error. De continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24:53. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento. Humillar su corazón con verdadero arrepentimiento es lo que se nos está haciendo el llamado hoy a nosotros. Se está tocando trompeta en Sión. Sabemos que Cristo Jesús está a las puertas. Sabemos que debemos estar preparándonos todos los días. Velad y orad, dice la palabra. Confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato y su diario hablar, palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía, se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Estrecho compañerismo cristiano. No quiere decir que deben de andar los grupos que se llaman ser cristianos, juntos en las calles haciendo bulla, buscando dónde divertirse, si tenemos grandes diversiones y entretenciones en la palabra de Dios. Es aquí dentro de nuestra casa que debemos estar unánimes en oración. Tenemos comunicación, tenemos una forma de comunicarnos. Gracias a Dios y a esta ciencia que ha aumentado y que podemos darle buen uso con esas máquinas inteligentes, que podemos dar a conocer el mensaje a todo el mundo, como el Señor lo decía aquí en su palabra. Consecuencias de la lluvia temprana en el Pentecostés. Bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaron con contactos de alabanza y el perdón de los pecados. Se convertían, miles y miles de personas se convertían. El Espíritu Santo los habilitaba para hacer y para andar con gran felicidad. Antes eran desconocidos para ellos. El Espíritu Santo hizo que ellos fueran conocidos, que ellos recibieran esa bendición del Señor, que los discípulos no hubieran podido llevar cada uno a cabo en todo el curso de su vida. Esto lo hizo el poder del Espíritu Santo que fue derramado sobre todos aquellos discípulos. ¿Y cómo y cuándo fue que Dios permitió ese derramamiento del Espíritu Santo? El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieran llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Cuando aquellos discípulos entendieron que el llamado del mensaje de Dios no es para los grandes, para los más importantes, porque recordemos a quienes buscó el Señor para el llamado.
aquel cobrador de impuestos que estaba allá sentadito en un banco, y él le dijo, deja esto y sígueme. A Pedro y sus compañeros que estaban pescando, estaban tan enojados porque no habían sacado nada de la mar. Y el Señor les dijo, lancen nuevamente la red. Si ya es muy tarde, es noche, no sacaremos nada. A ellos les costó muchísimo sacar aquella red llena de peces que el Señor envió a tirar. Pero ¿qué dijo? Síganme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Cuál es el llamado para nosotros hoy, hermanos? Usemos los medios que Dios nos ha prestado para dar a conocer el mensaje, para llevar a aquellos fieles a los pies de Cristo. El Señor quiere que nosotros trabajemos, que no estemos durmiendo, ni material ni espiritualmente. Para todo hay tiempo. Por supuesto que dormir y el descanso es tan importante, pero no dice dormir espiritualmente. Caerá del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se comparará con la caída de la lluvia tardía. Es la preparación que Dios nos enviará. ¿Pero cuándo y cómo? ¿Por qué? Vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 11. Ahí nos da una explicación. ¿Cuándo el Señor enviará el derramamiento de la lluvia tardía? ¿Qué es la lluvia tardía? ¿Qué fue la lluvia temprana? ¿Cuál es el mensaje que nos da el libro del profeta Joel? Recordemos que Joel es uno de los profetas menores, pero profeta, que Dios le dio a conocer el mensaje de este tiempo, que Él está haciendo el llamado para el derramamiento de la lluvia temprana. ¿Qué pasó con toda esta gente? ¿Cuál fue su sufrimiento? ¿Y cuál fue su recompensa? Veamos qué dice, cómo el Señor nos está haciendo el llamado para el derramamiento de la lluvia tardía. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Cristo Jesús está a las puertas. Dice Ezequiel capítulo 11 y su verso 19. Y les daré, ¿qué cosa? Dios nos da de todo, pero hay algo que Él debe cambiar para que nosotros tengamos el privilegio de recibir el derramamiento de la lluvia tardía. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Cómo está la espiritualidad en nuestro medio? ¿Qué estamos haciendo para esperar a Cristo Jesús en las nubes de los cielos, que vendrá con gran poder y gloria, y que todo ojo le verá? ¿Nos estamos preparando para ese recibimiento? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ese corazón de piedra que tenemos no permite que entendamos el mensaje del derramamiento de la lluvia tardía. Pero nos promete el Señor después, cuando hayas recibido el derramamiento de la lluvia temprana, vuestros hijos predicarán, decía ahí el libro de Joel. Vuestros jóvenes
verán visiones. Hermanos, ¿estamos nosotros conscientes de ese mensaje? ¿Estamos nosotros conscientes y seguros de que el Señor en su gran misericordia nos está ofreciendo tanto? ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide el Señor, hermanos? La preparación, el estudio, el derramamiento del Espíritu de Dios será únicamente cuando nosotros hayamos recibido el cambio de ese corazón de piedra que tenemos en el centro de esta carne pecaminosa, para que sea un corazón de carne moldeable por el Espíritu de Dios, que Dios lo pueda moldear, para que podamos obedecer y escuchar el mensaje de su palabra. Si escuchamos ese mensaje santo, estaremos haciendo la voluntad de Dios antes que la nuestra. Para que anden en mis ordenanzas, dice el Señor. Sigue la lectura en el libro de Ezequiel 11, 19 y 20. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. ¿Y cuál es el decreto? ¿Cuáles son sus decretos? Son sus mandamientos. Con uno de ellos que transgredamos, nos convertimos en transgresores de toda la ley. Para que andemos en sus decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Quiénes de ustedes, hermanos? ¿Quiénes de nosotros queremos ser el pueblo de Dios? Qué fácil es decir, yo soy cristiano, yo voy a tal iglesia, guardo los mandamientos de Dios, hago la voluntad del Padre antes que la mía, cumplo con los mandamientos a cabalidad, o vivo aparentando ser cristiana, entender o escuchar el mensaje, pero al solo salir del templo ya estamos haciendo grupos de reuniones, criticando, hablando falsas cosas que son del desagrado de Dios. El agrado de Dios es que hablemos de su palabra. El agrado de Dios es que testifiquemos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, qué vino a hacer, por qué Él vino a morir por nuestros pecados. Que este sea nuestro hablar diariamente, el mensaje de la palabra de Dios. No lo que sale de nuestra boca, que es algo que en lugar de agradar a Dios, desagradará. Si hablamos cosas vanas, ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. El que es luz y la tiniebla es tiniebla. Dios los separó. Entonces, ¿dónde queremos estar? ¿En las tinieblas o en la luz admirable de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? La lluvia temprana produce convicción. La lluvia tardía desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Como quisiéramos tener ese carácter. Como quisiéramos recibir esa lluvia tardía. Pero si queremos recibirla, hagamos la voluntad de Dios antes que la nuestra. En ningún momento de nuestra existencia podemos prescindir de la ayuda que nos capacitó para comenzar a recibir las bendiciones. Esas bendiciones recibidas en ocasiones de la lluvia temprana no son necesariamente hasta el mismo fin. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros
mansedumbre, humildad. El Espíritu Santo, Él producirá en todos esa mansedumbre y humildad de mente y de una conciencia y una gran dependencia de Dios. Con respecto a la lluvia tardía que trae el mensaje de la profecía. Esa profesión que nosotros debemos buscar. En Testimonios para los Ministros encontramos esa gran ampliación. 507 al 509, escrita en 1897. Hermanos, si desean conocer más acerca, escudriñemos la palabra de Dios, de donde fue ampliada una parte de la palabra de Dios, de la pluma inspirada de eventos de los últimos días. Lo encontramos en el libro de Maranata, el Ministerio de Curación. Hay muchos escritos de la pluma inspirada que nos amplían el mensaje del derramamiento del Espíritu Santo, como el conflicto de los siglos también. Que Dios les bendiga en este día. Que Dios nos permita estar realmente unánimes para recibir esas bendiciones del Señor. Pero esa unanimidad no es solo de palabras de nuestro propio vivir, es de la palabra del Señor. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor en el libro del profeta Ageo, capítulo 2 y su verso 5. Así como yo estuve con todos ustedes cuando salieron de la tierra de Egipto, así el Espíritu de Dios irá abriendo el paso, irá caminando con nosotros si nosotros pedimos esa bendición. De lo contrario, si nosotros rechazamos y cerramos las puertas de nuestro corazón para que el Espíritu de Dios no more en nuestro medio, el Espíritu de Dios seguirá levantando. Y eso no es lo que queremos. Queremos morar con nuestro Padre Celestial porque Él nos ha dado el Espíritu de Dios para que camine con nosotros, porque nuestro Señor Jesús está a las puertas y vendrá en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Que el Señor les bendiga. Oremos. Amantísimo Padre, gracias por este día. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por tus bendiciones. Gracias, mi Dios, por el estudio de tu palabra. Sé nuestro invitado especial y quédate con nosotros siempre. Que nos falte todo, menos que nos faltes tú. Yo sé, mi Padre, que tú nos darás lo necesario, pero lo que te rogamos es que tu presencia esté en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén.